Y arrancamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Café de Innovación. Café de Innovación es un espacio para poder conocer temas de innovación relacionados con la empresa. Vamos a poder ver, mientras saboreamos un delicioso café, temas relacionados con productos, con servicios, con diferentes tipos de innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. Vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con innovación. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas. Te vamos a llevar de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado, el mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame. Soy Ricardo Bolaños. Soy el presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Vamos a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías. Vamos a conocer mapas de camino. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en tu empresa. El último miércoles de cada mes, de 5 a 6 de la tarde. Te esperamos. Coparmex Metropolitano del Estado de México. Te invito. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Muy bien, pues ahora sí, después de la bienvenida formal, pues muchísimas gracias a todos. Sergio, muy buenas tardes. Y pues bienvenidos todos otra vez a este Café de Innovación del mes de junio. Y pues hoy tengo el gusto, orgullo y agrado de presentarles a un buen amigo, Antonio Tajonar. Pero además déjenme decirles, he tenido la oportunidad de tomar cursos de innovación en México, por supuesto en Estados Unidos, en Europa, y sin temor a equivocarme, el curso que tomé con Antonio Tajonar está entre los mejores que he tomado. La verdad es que para mí fue altamente impactante la calidad del conocimiento, experiencia y material que nos compartió, y por supuesto que tenía que invitarte, Toño, a algún café de innovación aquí con nuestros amigos de Coparmex. Toño, pues bienvenido, muchísimas gracias. Realmente te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Hombre, al contrario, muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por las porras, pero no, en realidad yo solamente soy un entusiasta de estos temas y me gusta mucho el formato que tenemos de café, porque permite tener este diálogo, ¿no? Y no los webinars que son pues un formato bastante más rígido, ¿no? Y luego las preguntas hasta el final. Sino más bien es una plática entre amigos, y eso creo que lo hace muy, muy interesante. Sí, correcto, Toño. Y fíjate, déjenme compartirles, en este, digamos que ecosistema de innovación, hay muchos jugadores, ¿no? Hay las empresas que están haciendo innovación, los emprendedores que están queriendo con algún proyecto innovador entrar al mercado, están esfuerzos de, por supuesto, universidades, centros de investigación un poquito más formal hacia la ciencia, pero empieza a haber organismos, a veces municipales, estatales o federales, que tratan de meterse en algo de innovación, en algo de ciencia, que a veces, Toño, no es tan fácil acceder a eso, y Toño ha tenido la oportunidad, ahora sí que Toño ha estado teniendo la oportunidad de estar innovando, ayudando a empresas a innovar, y también en estos
sistemas regionales de innovación o aspirantes a sistemas regionales de innovación. Ha habido mucho, la verdad es que yo creo que nos podríamos echar horas y horas hablando de los esquemas, las experiencias y los organismos que están buscando apoyar la innovación en México y bueno, no terminaríamos, Toño. Sí, de hecho, fíjate que nos tocó participar en las experiencias que se hicieron de arriba hacia abajo, cuando se trató de emular los sistemas de innovación regional europeos, y de hecho se siguió la metodología del RIS-3 para desarrollar en México. Y, y vamos a decir, tuvieron resultados muy positivos porque logran un efecto positivo, sobre todo a la hora de comunicar los temas en la región y de tratar de empezar a democratizar, valga el término, estos temas. Pero al menos nosotros personalmente pensamos que es una mejor aproximación empezar de abajo hacia arriba, desde el problema, desde la comunidad, desde los actores interesados, ese famoso término de los stakeholders, que no es lo mismo que los shareholders, sino aquellos que tienen que estar involucrados en ese proceso y que parta precisamente del interés. Una de las preguntas que en México son muy incómodas es cuando alguien pregunta, ¿y yo qué voy a ganar? Y ese es un tema que a veces resulta como ofensivo. Y la verdad es que esa es una pregunta legítima. El tema es que solo puedes ganar aquello que debes de ganar. Es decir, si estás en la política pública, pues no puedes ganar dinero porque es corrupción, pero sí ganas nombre, gloria, prestigio. Es decir, hay muchas formas de ganar y hay muchos elementos en el intercambio. Y a veces si queremos que actores que son de perfiles muy distintos, cómo combinas el elemento corporativo y el social, ¿no? Que ha sido una tendencia últimamente, ¿no? O cómo combinas el desarrollo municipal con las comunidades, o cómo combinas y se empiezan a dar este tema de cómo estas preguntas tienen ese valor, ¿no? Y a la hora de aproximarlas, pues puede uno tener diferentes enfoques, ¿no? Puede uno ir desde arriba hacia abajo, o puede uno ir, que es lo que nosotros comentábamos, justo desde el grupo que quiere desarrollar esto y eventualmente no tiene todas las capacidades. Y ahí es donde entra este tema de cómo construyes esas capacidades para innovar. Y eso te lleva a establecer esquemas de colaboración para la innovación. Sin importar si somos, como dije hace rato, una pyme o una gran empresa o una comunidad o un gobierno municipal. Eventualmente tener todas las capacidades para resolver un problema puede ser un tema pues limitante para aproximar estos temas de innovación. Claro, y fíjate que me parece que un error que tenemos a veces los empresarios es que no visualizamos no visualizamos la dimensión de lo que deberíamos de hacer. ¿A qué voy? Cuando de repente me ha tocado platicar con empresarios muy pequeñitos y a lo mejor muy nuevos, y les hablo de innovación, dicen, no, es que eso es para las grandes, no, es que eso cuesta mucho dinero. Y aquí el tema, yo siempre que les recomiendo a los empresarios, cuando tienen alguna duda, les digo, mira, tienes dudas con lo que te está pasando en la empresa, vete hacia hacia la naturaleza. ¿Qué pasa en la naturaleza? Una semillita recién nacida, o sea, que la pones, necesita muy poquita agua, necesita muy poquita tierra y nace. Empieza a crecer, necesita un poquito más de agua, un poquito más de tierra, sigue creciendo, empiezan a estar un poquito más de nutrientes. Entonces llega un momento claro, si esa semillita se convierte en un árbol, van a necesitar muchos más nutrientes, mucha más agua, muchos más cuidados, y lo mismo pasa con la empresa. Si vas empezando, tienes 4 o 5 empleados, tienes un par de años trabajando, pues a lo mejor tu nivel de innovación va a ser muy básico. Y si tienes más tiempo, pues vas a irte forzando a que vayas teniendo mayores niveles de innovación. Pero yo creo, Toño, que luego lo que nos pasa es que no sabemos cómo, no hay un modelo de cómo innovar, y precisamente puede hacer una gran diferencia. El día que estábamos tomando el curso contigo, nos enseñaste una cantidad de esquemas, una metodología, un roadmap y un modelo que a mí se me hizo extraordinariamente sencillo, pero extraordinariamente simple, perdón, simple porque estaba muy sencillo de entender, muy fácil de entender, pero muy poderoso. Y a veces siento que nos falta poner en la mesa este tipo de modelos para darles las herramientas a los empresarios para que puedan decir, claro, está muy fácil, y que empiecen casi de manera intuitiva a empezar a hacer innovación.
Correcto. Y hay un tema para mí importante, es que todos nos tenemos que entender como nuestra empresa o nuestra organización y su contexto. Y esto no es solamente para innovación, sino incluso para desarrollo de negocios, para aprovechamiento de oportunidades, para esquemas comerciales, y ese es un tema muy importante porque el contexto es un contexto dual, de la puerta hacia adentro, qué capacidades tenemos, con qué contamos, aunque como decía Ricardo, a lo mejor somos una organización muy pequeña de 4 personas, pero a lo mejor esa organización además es muy técnica o es muy comercial y queremos hacer un proyecto técnico, ¿no? O somos el gran corporativo y tenemos ciertas capacidades, pero también de la puerta hacia adentro, si eres un gran corporativo, tu contexto te llevará a un cierto tipo de gobernanza, de toma de decisiones, de alineación con la estrategia corporativa, que tienes que considerar, o vas a también a tirar unos petardos enormes que no van a llegar a ningún lado porque no estás alineado con la estrategia corporativa. Y pues te van a dar un abrazo de acatempan y pues next, ¿no? Porque no estás aportándole valor a la estrategia de negocio, ¿no? Entonces, y también hay un contexto de la puerta hacia afuera en ese sentido, ¿no? Entonces también hay que considerar pues, en qué sector nos estamos moviendo, cuál es la dinámica que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y para mí ese es un tema muy relevante, ¿no? Mucha gente le llama análisis de contexto, le pueden llamar de muchas maneras, pero al final es entender esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es la iniciativa que queremos desarrollar? Y esa iniciativa, ¿cómo juega en el contexto que tenemos nosotros? Nuevamente, puede ser un tema comercial, puede ser un tema de innovación, ¿no? Si te vas a lanzar a ese proyecto, vas a concursar por ese proyecto, vas a licitar, por ejemplo, ese proyecto, y hay que ver esa parte de los contextos, ¿no? Entonces, entendernos nosotros en el contexto que tenemos en torno a la oportunidad o al proyecto de innovación que vamos a realizar. Y ahí es donde empieza uno a ver que pues, a veces hay proyectos que nos quedan muy chicos. Una de las cosas que aprendí con un gran corporativo, no vamos a decir quién es, pero estábamos tratando de salvar el centro de investigación que estaba haciendo estrategias para el centro de investigación que estaba como una empresa y no como una unidad de costos al interior de la empresa, entonces siempre perdían dinero porque era una empresa del grupo. eh, y por lo tanto pues reportaban pérdidas porque era un centro de investigación y había muchos proyectos que eventualmente en la evaluación del potencial de comercialización de la tecnología pues salían bastante bien evaluados. Pero el grupo era muy grande y era un tema, una frase que nos dijeron es, pues uno pues, le gustaría tener un proyecto de 4 o 8 millones de dólares de ventas al año y para ellos eran cacahuates. Y la frase con la cual yo aprendí mucho me decía, oye, Toño, tú no te levantas a lavar coches los sábados, me dice. Y les dije, no, por supuesto que no, alguna vez lo hice cuando tenía como 14 años. Y me dice, pues más o menos igual nosotros. Estos proyectos ya nos quitan el tiempo, no aportan. Es decir, en el contexto de la empresa, del gran corporativo, este tipo de iniciativas distraían de la estrategia de negocios y por lo tanto no eran considerable. Entonces, ahí es donde también hay que entender el contexto de la gran empresa y de la pequeña. Pues tiene uno que buscar las estrategias, ya sea para darle salida, no dentro del corporativo, a este tipo de iniciativas con un esquema, pues ya sea de spin-offs o de comercialización de tecnología de otra vía, para tener estos elementos. Y por otro lado, si uno es una organización muy pequeña, también ver que aspirar a proyectos grandes requiere de la construcción de capacidades, de alianzas que sí nos permiten llegar en la medida en la que uno pueda acercarse a eso, estableciendo los elementos que nos van a permitir jugar en ese contexto, ¿no? Pues no, aquí no hay bueno y malo, que es una frase que luego me critican mucho, sino pues hay que entender que hay oportunidades que son buenas para Ricardo y no para mí, por el contexto propio que tiene, y me acuerdo de una frase también muy criticable que decía alguien es que ese cree que por su linda cara va a poder hacer este negocio, ¿no? Y la linda cara, pues es parte de este contexto. ¿Qué quiere decir? Hay muchos negocios que ustedes van a hacer por el prestigio y por el valor que tienen, vamos a decir, ganado a través de éxitos pasados, ¿no? Y esa es la linda cara. Ese es su contexto.
son negocios que ustedes sí pueden hacer y eventualmente nosotros no, o al revés. Pero bueno, ese es un tema ahí para plantear. Y ya sobre los métodos, perdón, pero me largué mucho en la pregunta, pero la pregunta Adelante. real era sobre los métodos. Perdón, Toño. Yair, si nos Adelante. ayudas con la encuesta de entrada. Y hablando de contextos, siempre ponemos una encuesta al inicio para ver quiénes nos acompañan, cuál es la posición, el rol que juegan en la empresa y el tamaño de la empresa. Entonces, si me ayudan contestando para tener un poquito el esquema, precisamente, Toño, el contexto, porque sí, como bien lo dices, digo, es muy diferente. Lo que es bueno para uno, a lo mejor es malo para el otro, y aquí hablamos de estar más o menos en igualdad de condiciones. Ahora sí, adelante con la parte de los modelos que nos comentes. Sí, correcto. Y bueno, déjame nada más para ver si la gente entiende qué es innovación o no, qué no es innovación. Ya está, hasta yo la estaba contestando. Bueno, ahorita ya la saco y no la contesto. Esta parte de aproximar la innovación, digamos que hay un montón de marcos de trabajo y herramientas. Y para mí la recomendación general es que hay que entender esa parte del marco y las herramientas. Hay herramientas que son muy útiles, pero que otra vez basado en el contexto y en el tamaño de la organización pueden ser poco prácticas o poco accesibles, ¿no? Es decir, un estudio de mercado. Un buen estudio de mercado, pues cuesta una lana, más o menos unos 50, 60 mil dólares. Si vas a decidir con él, si eres un pequeño startup, pues no vas a mandar a hacer un estudio de mercado de ese tipo. Bueno, depende del contexto y la situación que se tengan, ¿no? Y eso no quiere decir que los estudios de mercado sean buenos o malos. Volviendo a esto, son una herramienta que tampoco es una encuesta chafita que haces por ahí levantando afuera del metro. Eso no es un estudio de mercado, pero pues hay gente que ahí luego los mandan a los pobres muchachos a hacer encuestas por ahí. Y en realidad, pues bueno, esas son encuestas. Pero a lo que me refiero con esto es la forma de aproximar lo que se va a hacer. Sí es importante basado en la organización que somos y en otra vez el proyecto y la iniciativa que vamos a desarrollar. Si yo voy a plantear una inversión de 50 o 60 millones de dólares para poner una planta nueva, pues el estudio tiene que estar muy bien hecho, porque se vuelve muy relevante para la capacidad que va a tener la planta y para una serie de condiciones respecto a la inversión. Si apenas estamos empezando y nos estamos juntando en un café para ver qué vamos a hacer, pues lo importante es pegarle al mercado y empezar a salir y tener, o sea, el mercado es mucho más grande de lo que vamos a poder vender dos personas en un inicio, si no hemos levantado inversión. Entonces, eventualmente hay otras herramientas que van a ser de utilidad para empezar a contextualizar eso. Y ahí es donde entra la diferencia entre justo esta parte del proceso y las herramientas. Uno tiene que definir el proceso con el que uno va a trabajar, es decir, un poco esta parte de los pasos, qué es importante, cómo voy a ir desdoblando la iniciativa que quiero desarrollar. Y basado en el contexto que tenemos, en el interno y en el externo, empezar a seleccionar las herramientas sobre las cuales uno puede trabajar y que van a contribuir al desarrollo de la solución que queremos hacer. Ahora las herramientas se han ido cargando mucho del lado esbelto, de las herramientas de uso rápido y de impacto, incluso en los corporativos, y han tenido un resultado muy positivo. De hecho, yo me atrevería a decir que los grandes ganadores de Lean no fueron los startups, fueron los corporativos. Han tenido un impacto muy positivo en ellos, en las formas de trabajar y de esta parte, ¿no? Entonces, y marcos de trabajo hay muchos, ¿no? Ahorita el estándar de facto es Design Thinking y su proceso de 5 pasos, y debajo tiene un paquete de herramientas. Los que son un poco más, vamos a decir, canosos, recordarán que el estándar de facto anterior era StageGate, y entonces todo lo hacíamos con StageGate para innovación. Y usábamos normalmente un stage gate de más o menos unas 6 o 7 compuertas, así nos gustaban los procesos un poco más largos, aunque había versiones más cortas, pero en realidad hay muchos más marcos de trabajo. Nosotros en la organización lo que usamos es el modelo de innovación holística del profesor Moritz en Alemania, con quien tenemos una alianza para trabajar con estos procesos, y tiene un esquema de trabajo y de pasos distintos, ¿no? Por ejemplo, una diferencia fundamental es que la fase inicial tiene que ver con la acumulación de energía y de respaldos y de
O sea, es decir, no te lances a la iniciativa de innovación si no tienes los suficientes respaldos. Si estás en un corporativo institucionales o a veces hasta de energía, ¿no? El respaldo de tu propio equipo de trabajo, las ganas, la motivación, los recursos, eh, y a veces lo que hay que trabajar mucho es eso, ¿no? Antes de dar el primer paso del proyecto, y siquiera de hacer un kick-off meeting, ¿no? Y hay muchos proyectos que los tenemos que trabajar mucho tiempo solo para que puedan nacer correctamente, ¿no? Entonces, depende mucho del approach, ¿no? Que uno quiera tomar. Les digo, ahorita está esto como estándar de facto, hay esquemas que tienen muchos más pasos, otros menos, y dentro de cada uno de esos pasos, pues suele haber paquetes de herramientas para desarrollar. Y ahí es importante entender que una herramienta para innovar no es el proceso completo. Este, y que no porque tengan una buena herramienta van a desarrollar el proceso, ¿no? Es decir, hay herramientas como brainstorming, que son, vamos a decir, muy populares y muchas cargadas a elementos de creatividad, algunas más discursivas, algunas más intuitivas, pero eso no te hace innovador, ¿no? Eso es sencillamente saber usar ciertas herramientas que en la fase correcta podrán contribuir al desarrollo exitoso de un proyecto. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Toño. Y fíjense, vamos poniendo piezas. El proceso y las herramientas. Si no tienes un propósito, ¿no? Pues también para dónde llegas a queriendo innovar, a ver qué te encuentras, ¿no? El proceso de innovación. Me gustó mucho este tema de primero acopiar todo lo más que puedas antes de arrancarte a ver a ver qué sale. Y Design Thinking me parece que es una buena guía, muy sencilla, fácil de aplicar. Y pues como muchas de estas herramientas, en la medida en la que la vas usando más y más y más veces, vas profundizando y vas haciendo más sutil y más experimentado su uso y consecuentemente los resultados, ¿no? Es bueno toda la parte de brainstorming que decías y como bien lo dices, hay cualquier cantidad de herramientas que puedes usar para apuntalar los procesos de innovación que vayas a estar teniendo, ¿no? Y ahí están muchas de las críticas, por ejemplo, que a veces se hacen a design thinking, ¿no? En realidad no están sobre el proceso, están sobre las herramientas. Eh, y ahí es donde mucha gente que es más purista, o sea, si tú hablas con la gente que hace análisis profundo del cliente, te va a decir que hay herramientas pues mucho más sólidas para hacer toda esta parte de los customer insights o entender la voz del cliente. Pero hay que entenderlo con ese contexto, ¿no? Al final hay una fase en el proceso en donde tú tienes que construir esa empatía, por ejemplo, si seguimos la guía de Design Thinking. Y esa empatía la puedes seguir de muchas formas. Y Design Thinking tendrá unas herramientas, pero te puedes meter con gran profundidad siguiendo modelo japonés de voz del cliente y meterte con ese tipo de referencias y no está mal. Más bien, otra vez, ¿qué contexto? ¿Qué es lo que necesitas saber? Hay un despacho de innovación que a mí me gusta mucho que se llama Red Associates, que son de Dinamarca, tienen oficina también en Nueva York, que justo esta parte de sense making, de hecho tienen un libro publicado que así se llama Sense Making, entran con una enorme profundidad, con una visión filosófica muy profunda de lo que es la persona, el ser, el entorno. Me atrevería a decir muy heideggeriano, ¿no? Siguiendo estos términos. Y de veras tocan estos temas con enorme profundidad. Un proyecto, vamos a decir, estándar de ellos supera los $100,000 y solamente se meten en esa fase, hablando de las herramientas, ¿no? Pues otra vez, volvemos al tema, ¿no? ¿Entrevistas o contrato a Red para hacer este tipo de cosas? Otra vez es el contexto. Y eso no tiene que ver con el marco, te van a dar unos resultados sobre los cuales tú tienes que construir tu base para poder seguir a la siguiente fase de innovación. Entonces ahí es donde se vuelve para mí esta parte muy relevante y si somos una startup, pues no podemos aspirar a ese tipo de herramientas. Tenemos que usar otro tipo de herramientas que nos den una cierta certeza que nos permita avanzar. Y para mí lo más importante es entender que tenemos que recurrir al proceso completo, que no porque hagas el mejor análisis de empatía o el mejor proceso de ideación o el mejor proceso de definición, ya terminaste tu proceso de innovación. Esto no se va a terminar hasta que no tengas un producto o un proceso, lo que hayas decidido intervenir, implementado de manera exitosa, incluidos sus ciclos de mejora y de
o sea, de implementación y de mejora, ¿no? Hasta ese momento se termina la innovación. Si no, hay que entender que solamente estamos trabajando en alguna fase con algunas herramientas y que no necesariamente estamos innovando, aunque estamos contribuyendo a este proceso. Fíjate, y lo que comentas me hace sentido con el contexto de que he escuchado muchas personas que dicen, es que aquí en México somos muy innovadores. Y les digo, no, les digo, somos muy ingeniosos y muy creativos. Y me parece que el brinco entre el ingenio y la creatividad a la innovación es precisamente esa formalización del proceso. Dijiste algo que me quedó resonando en el cerebro, que es terminar el proceso. Somos malísimos para terminar, Toño, o sea, somos muy buenos arrancadores, ¿no? Empezamos con gran ímpetu y digo, el ejemplo más sencillo es el típico de jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Y entonces cuando ves los famosísimos partidos de fútbol de la selección, dices, no, es que vamos a, y de repente llega un momento en, ¡fum!, como que se desinflan, ¡fum!, se acabó, ya no acabaron el proceso, ya no cerraron ese círculo, y a veces me parece, Toño, que también en no todas las empresas, por supuesto, pero en algunas eso sucede. Y otra vez, yo creo que es mucho el desconocimiento de tener la herramienta y tener estas alianzas de entendimiento. Puedes aplicar una herramienta básica de innovación completa, que termines todo el proceso y te va a funcionar. Si vas creciendo, vas aplicando cada vez modelos o herramientas más sofisticadas, claro, más caras, de mayor inversión, tanto económicamente como de tiempo, como de personal. Correcto. Y yo difiero porque ni siquiera somos buenos para arrancar, porque esta fase de juntar los elementos necesarios que te van a permitir tener una mucho mayor certeza de que el proyecto va a ser exitoso desde el inicio, no la hacemos. Siempre vamos un poco pues, al estilo mexicano, ¿no? Un poco como el Borras, o diría mi querido Raúl Tarrajal con el método ganadero, o sea, medio a lo buey. Pero bueno, ese, o sea, y en ese contexto lo que he visto es que somos muy buenos para las pedaceras. Somos los reyes de la pedacera. Incluso a la hora de que se contratan a los despachos, puras pedaceras. Hablando de los amigos de los corporativos, traen al de la voz del cliente y traen al que los ayuda a hacer no sé qué cosa, y me acuerdo a ejercicios que hemos hecho nosotros y que luego nos preguntan, bueno, ¿y qué sigue? Pues bueno, sigue C, D, F, G, H, o sea, siguen un montón de cosas que solo se pueden hacer si conoces la estrategia corporativa, ¿no? Y esa es la responsabilidad de las áreas de innovación en las empresas. Por un lado es pues, definir sus tubos completos y la forma en la que los van a transitar, que hay muchas formas. Incluso pueden tener modelos distintos para diferentes áreas y aproximaciones. No tienen que jugar con una sola metodología ni con un solo set de herramientas, ¿no? Esa es la ventaja del corporativo, tienen más elementos. Pero regresando a este tema somos muy buenos para los pedazos. Y entonces vamos sacando pedazos y destellos de valor por todos lados y creemos que eso nos va a sacar adelante el proyecto. Y no, nos genera conocimientos profundos de las áreas y eventualmente es la responsabilidad de nosotros, directivos de la empresa pequeña o directores del área de innovación de los corporativos, juntar y darle coherencia a todos esos pedazos para que se logre la correcta implementación de aquello que se quiere desarrollar, ¿no? Si no sale, por la razón que quieran, porque luego están esos pleitos de innovación contra marketing, por ejemplo, ¿no? O innovación contra producción. Pues en realidad no están entendiendo su contexto, o sea, el contexto en el que juega su empresa en la relación entre marketing e innovación y la forma en la que se toman decisiones para la salida de los productos y la decisión de que un desarrollo sea integrado al portafolio de productos o no. Si eso no está claro, no están entendiendo su contexto de la puerta hacia adentro. De la misma forma que a veces las pymes pues, no entienden que nomás somos 8, ¿no? Y que además el día a día pues, nos come y que esto ya se vuelve no el segundo, sino el tercer turno, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué hora le metemos a la innovación si estamos acabando a las 8 o 9 de la noche y empezando a las 8 o 9 de la mañana, y cada día más fritos, ¿no? Entonces, esa parte también es para mí poco relevante y ese es el reto, ¿no? Establecer estos mecanismos que nos van a permitir la transición
completa de las iniciativas. Y también hay que entender que aunque uno tenga este proceso muy pulido, pues no todo va a salir, ¿no? No porque tengamos muy buenos procesos y herramientas y gente talentosa que también, digamos que si le seguimos sumando atributos para que la innovación tenga éxito, se necesita conocimiento, se necesita talento, que talento y conocimiento no es lo mismo. Talento hay que verlo como un poco con este rol del hacking que tienen mucho en Silicon Valley, que es básicamente la capacidad de resolver problemas, ¿no? Un poco, diría yo, un poco como de apañárselas para, en la condición que uno tiene para sacar las cosas adelante. Ese es talento. Pero además hay que saber. Hay gente que sabe mucho y no saca el buey de la barranca, pero hay gente que está con muchísimas ganas y con mucho talento, pero tampoco sabe, y pues todo lo que plantea tiene pocas soluciones. O son soluciones poco prácticas, ¿no? En ese sentido. Y les puedo contar una experiencia también de los múltiples. Cuando hace muchos años yo tengo un background de ingeniero mecánico diseñador. Entonces estábamos diseñando sistemas de frenos para una gran empresa alemana, para no quemar tampoco a nadie. Y pues total, por carga térmica a mí siempre se me torcían los discos de freno, ¿no? Estaba yo en Alemania, ¿no? Entonces como buen, ya después de mucha desesperación, llego con el director del instituto donde estaba en Alemania y le digo, oiga, es que ¿sabe qué? Pues ya le puse y le hice y le eché costillitas y redobles y nada funciona. Y me dice, ay, Toño, tú no, y era un tema de apañarse. Yo ya llevaba haciendo diseños de experimentos y simulaciones, y usando pues las ganas, ¿no? Y por más que hacía, nada funcionaba. Y llego con el director del instituto y se empieza un poco como a reír de mí y me dice, a ti nunca te enseñaron diseño térmico, ¿va? Y le dije, no, yo soy mecánico, pero no diseño térmico. Diseño térmico es una materia en donde te enseñan cómo se comportan las cosas que se calientan y se enfrían. Eso te permite diseñar equipo químico, por ejemplo, refinerías, muchas cosas de estos que se calientan y se enfrían, ¿no? Y que tienen pues, su reto. No se comportan igual que las cosas que no se calientan y se enfrían. Pues yo no había llevado nunca una materia de eso. Te explican cómo se resuelve el problema, reacomodo la masa del disco. Es más, me quedó mucho más ligero el disco, quitando de todas las basuras que le había agregado y el disco se endereza automáticamente. No era de talento. Yo creo que llevaba, sin mentirles, a lo mejor más de 200 simulaciones y diferentes diseños, que eso es el tema de talento para apañárselas, pero el conocimiento era muy importante. A lo mejor si alguien tenía el conocimiento y no hubiera hecho el montón de simulaciones, no hubiera salido el proyecto. En ese proyecto que llevó a una patente ahí en Alemania, yo creo que hicimos, sin exagerar, por lo menos unas 9 aproximaciones diferentes y más de 1,700 diseños para llegar a algo que fuera funcional en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces ahí hay ese rol, necesitas procesos, necesitas herramientas, necesitas talento, y necesitas también conocimiento, ¿no? Para tener estos procesos exitosos y todo ello a veces es complicado y va uno metiendo elementos de fuera, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo traer al que sabe lo que yo no sé? ¿Cómo puedo hacerme de talento que pueda desarrollar estas iniciativas con gran vehemencia, ¿no? El caso de los startups está muy marcado, ¿no? Cómo se busca ese talento en las fases iniciales para que haya un nivel de compromiso y hay un esquema de premios y de stock options y de cuestiones de ese tipo que te permiten empujar estos elementos porque ahí el proyecto de innovación es todo el negocio, ¿no? O sale o quiebra, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que es bien importante el que no perdamos de vista los elementos que nos comentas, ¿no? Y la realidad es que cualquiera de los elementos que nos comentas, teniéndolo a la altura de la empresa que tienes, pues es relativamente fácil el poderlo conseguir. Conocimiento, bueno, en internet puedes encontrar prácticamente lo que quieras, buscándole, si estás con presupuesto limitado. Hay unos cursos extraordinarios, hay mucho cursos digo, universidades, MIT, Stanford, Harvard, tienen muchos cursos abiertos. Claro, no es el último modelo, es el de hace 3 años, pero puedes aprender prácticamente lo que quieras, ¿no? Libros, videos, este tipo de seminarios, en fin, hay mucho de dónde hacerte de conocimiento y pues a veces el talento es a lo mejor un poquito desconectar el esquema al que estás acostumbrado
y empezar a buscarle la paña, o sea, justo lo que tú dijiste, me gustó la palabra. Y completas el modelo con todo lo demás y pues mantenerlo en la línea de tu nivel de empresa, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Toño, algún modelo que nos comparta. Si alguien va teniendo por ahí al vuelo, como decían, alguna pregunta, alguna duda, por favor, con mucho gusto, levanten la manita, abrimos micrófono, cámara y por aquí lo Y que de vamos hecho ábranle comentando. porque se vuelve muy aburrido si no participamos todos. Es café entre cuates, no No, eh, no es clase. sí, no es clase, y pues platicamos un poco de la experiencia. Si quieren les comparto un par de modelos y les estaba justo aquí viendo esta parte. Ahí no sé si le habilitas a Antonio que pueda compartir pantalla, por favor. Y un tema también importante es que cuando uno va a innovar, este, lo que sucede es que también se mete uno en las dinámicas de cambio. Y estas dinámicas de cambio tienen estos retos muy particulares. Perdón, aquí ya se me está oscureciendo esto, le voy a prender a la lamparita. Que también hay que considerar, ¿no? Bueno, y también nada más para terminar esta parte de lo anterior, el otro elemento que es fundamental para el desarrollo de estas iniciativas tiene que ver con los equipos. O sea, no solamente es el talento, el proceso y las herramientas, sino la forma en la que integramos y articulamos nuestros equipos de trabajo. Si no somos buenos para hacer buenos equipos, no vamos a ser buenos para muchas cosas, no nomás para innovar. Hablando de esta parte. Y estos elementos que platicábamos de talento, conocimiento, estructura de los equipos o el tema del trabajo en equipo, procesos y herramientas, para mí en realidad son pilares para diferentes iniciativas, ¿no? Vas a renovar tu área comercial, pues otra vez tienes que tener gente que se las apañe para vender al cliente, que sepa lo que está vendiendo, que sepa de ventas, que estén trabajando en equipos sólidos, que tengas un proceso comercial importante y herramientas fundamentales para lograrlo, ¿no? O sea, es esta base que usamos nosotros para la innovación, a lo mejor porque nosotros como organización también tenemos mucho de desarrollo de negocios y hemos trabajado en aceleración de negocios y en temas de este tipo, pues encontramos estos como vasos comunes, ¿no? A la hora de definir los mecanismos de trabajo, si bien se carga uno a veces mucho al tema de innovación, hemos encontrado que esto en realidad sirve para otras cosas, ¿no? A la hora de armar el área comercial. Así como hace uno un proceso de innovación, pues hace uno un proceso de reestructuración comercial, ¿no? Y vamos a llegar a los mismos elementos, ¿no? Tienes gente que puede resolver los temas, tienes gente que sabe lo que está haciendo, a quién le está vendiendo, tienes un buen equipo de trabajo, el tema de los soporte, cómo los seniors soportan a los juniors, y cómo se gestionan las actividades, y tienes un proceso comercial exitoso que cuenta con las herramientas efectivas, ¿no? El famoso stack, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces ahí es donde entra uno con estos elementos. Entonces déjenme, les paso aquí la... Correcto. Y si quieres, mientras, Gabriel, tienes una pregunta, adelante, por favor. Sí, hola Ricardo, Antonio, ¿qué tal? Mucho gusto y bueno, todos los que están aquí reunidos. Se me hace un tema súper apasionante, mis estimados, pero ¿dónde dejamos, Toño? Si bien en estas pequeñas empresas de las que está citando, Toño, el método ranchero o arriero, así como dices tú a lo güey, es de gran valor, ¿no? Pero ¿dónde dejamos la variante de la pasión? ¿Me explico? Porque yo creo que forma parte de verdad muy importante precisamente para encontrarnos situaciones en las que de la noche a la mañana encontramos ahí ejemplos que han innovado, pues ahora sí que con el Durex y el sacapuntas nada más, ¿no? ¿Dónde dejamos ahí esa situación, Toño? Mira, No sé si sea para mí la pregunta o pasión, comentario. sí, Gracias. sí, voy a ser a lo mejor aquí un poco abogado del diablo, Sí. porque yo creo que la pasión está sobrevalorada. Te voy a explicar ¿Me puedes abrir la ventana tantito, por favor, Aisha? te voy a explicar por qué está sobrevalorada la pasión. O sea, la pasión es fundamental. O sea, yo estoy de acuerdo contigo,
pero es fundamental en aquellos lugares en donde la ventana de tiempo está acotada. Es decir, si tú no sales en un cierto periodo, se vuelve crítico. ¿Por qué? Porque sin importar todo lo que ya habíamos hablado, es muy posible que no salgas en el tiempo que tienes que salir. En el tema de los startups, todos los startups en los, vamos a decir, en los lugares de vanguardia en el mundo, México no es uno de ellos. Las oleadas de inversión se dan en ciertos periodos de tiempo. O sea, si tú no estuviste en la oleada de realidad virtual y quieres presentar ahorita una idea de realidad virtual, eres ininvertible, porque solo estabas en esa ventana. Y ahí es donde la pasión es fundamental, porque esa ventana va a durar 18 o 24 meses y luego lo que sigue, ¿no? Entonces, ahí está muy marcado y a veces nos pasa también en las ventanas comerciales. Solo tienes un cierto periodo para salir con ciertas cosas o se te fue el tren. Ahorita, por ejemplo, las soluciones COVID y cosas por el estilo, ¿no? Ahorita el que quiera salir con plataformas nuevas de ciertas cosas, pues a lo mejor ya va llegando tarde. Y entonces tienes ese limitante en donde, además de todo lo anterior, la pasión se vuelve fundamental. Si no estás ahí y vives en la gestión de un portafolio de 400 proyectos, a mí me preocupa más la disciplina, el trabajo, que los equipos estén bien estructurados, etcétera, a que sean los de la gran pasión, ¿no? Mucha gente dice es que si no tienes la pasión no vas a salir adelante. Otra vez depende del contexto. Si somos 4 y somos un startup, sí estoy de acuerdo. Pero si eres un corporativo de 22,000 personas, pues está sobrevalorada la pasión. Poco, lo que decíamos es la gran cantidad de gente que además hace un extraordinario trabajo, no va a tener la pasión. Y no por eso no hacen un extraordinario trabajo, ¿no? Cumplen su rol, están con las funciones y ahí más bien es cómo integramos los equipos para ir balanceando estos elementos. No lo elimino, pero otra vez juega con el tema del contexto, ¿no? Por eso para mí nosotros somos, incluso en los procesos de aceleración y de desarrollo de oportunidades de negocio, están basados en eso, ¿no? En el contexto, porque otra vez lo que es una oportunidad para ti no lo va a ser para mí, y ahí es donde entra si la pasión va a ser más relevante o menos relevante en el contexto de la iniciativa, la ventana, las capacidades y una serie de factores. Pero digamos que ahí a lo mejor lo que dije no le gusta a mucha gente, pero esa es nuestra visión, ¿no? De cómo vemos porque también pura pasión genera problemas en los equipos. Oye, y fíjate, déjame comentar, Toño, agregando a lo que tú dices. A lo mejor, Gabriel, a lo mejor dividiríamos la innovación en dos, en una innovación estructural, no una innovación de modelo, como tú bien dices, Toño, de ventana, donde tienes que estar justo en el momento de la ola, de lo contrario, ya más que innovador, a lo mejor te hace seguidor. Sí, digo, por supuesto que haces algo nuevo, algo diferente a lo mejor, pero si no entras justo en esa ola, ya te quedaste, como bien lo dices, fuera de contexto. Sin embargo, a lo mejor hay muchas innovaciones pequeñitas que a lo mejor no podríamos hablar de una innovación estructural, a lo mejor es un tipo de innovación coyuntural o lo que quieras. Por ejemplo, yo durante muchos años tuve un negocio de reparación de equipo de cómputo, arreglábamos impresoras. Y entonces hubo un equipo, un modelo de impresoras que salió malo porque donde venía la cama donde pones la parte para la inyección de tinta, se vencía un poquito y entonces ya no funcionaba. Entonces, bueno, por ahí uno de los técnicos encontró que con la tapita de la pluma Bic, ¿no? Con la tapita esta, la cortabas y era justo el tamaño para arreglar el problema. Lo ponías, lo cortabas, arreglado el problema. Bueno, esa solución innovadora, ¿no? Fuera de cualquier formalidad, pues la regresamos con el fabricante y en lo que hacían la corrección de fábrica, pues así se estuvieron arreglando los equipos por algún tiempo, ¿no? Pero eso no, bueno, fue algo que solucionó un problema, pero ni nos dio posicionamiento en el mercado, ni aprovechamos alguna ventana, algún contexto, nada, ¿no? Simplemente fue, como te decía Toño, a lo mejor la inventiva aplicada en solucionar un problema de negocios, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos con esa parte. Y ahí es donde entra esta parte ahí no entra la pasión, ahí entra la estructura, la capacidad de que la gente puede implementar, probar, desarrollar y que las cosas se queden, ¿no? Porque de manera natural lo vamos a hacer.
Incluso muchos de estos elementos están en los elementos de calidad, ¿no? Si tú ves el trabajo de los círculos de calidad y de la forma en la que, vamos a decir, empiezan a plantear las soluciones, hay muchísimo de innovación ahí. Y no necesitas así la superpasión, ¿no? Más bien es la estructura del equipo, el círculo de calidad, el proceso con el que trabajan los círculos de calidad. Y hay un montón de soluciones y de mejoras que cuando ves lo que implementan, pues van contribuyendo a los objetivos de la empresa. Ahora, ese tipo de estructuras, pues se inventaron para la calidad, pero las podríamos hacer en un montón de áreas, ¿no? O sea, ¿cómo metes a los black belts en el área comercial, ¿no? Para que hagan este tipo de procesos y le den su limpiadota, ¿no? Pero bueno, esa es parte de un poco de cómo vemos nosotros este tema, ¿no? Y cómo al final pues podemos innovar todos, ¿no? En la empresa, sin importar si tenemos un rol, vamos a decir, más o menos directivo o más o menos operativo, ¿no? Correcto, correcto. Si quieres, ¿sí puedes compartir pantalla? Sí, correcto, ahí voy. Aquí estoy ya, Adelante. screen share. Gracias. ¿Ahora cuál? Porque en lo que hablábamos abrí como 5 presentaciones, ahora no me acuerdo cuál era. No, espérenme tantito, ahí voy. Es esta. Bueno, la voy a compartir toda y ahí nos vamos peleando. ¿Ya se ve? No. Ahí va. Ahí está ya. Listo, ahí está, marcos de trabajo para la Exacto. innovación. ¿Se ve lo negro o se ve la presentación? Se ve tu vista de presentador, se ve la diapositiva del lado izquierdo y la que sigue del lado derecho. Okay. Entonces no, entonces voy a quitar este porque este no era. Entonces más bien me voy aquí a... No va tampoco. No, es que en el Zoom compartes por, ahora sí, ahí Ahora está sí. ya. Ahí está ya. Entonces, bueno, un poco esta parte de los marcos de trabajo. Antes de empezar con los marcos de trabajo, yo lo que les diría es que hay que tener un enfoque integral. Es decir, sí para la innovación. ¿Qué quiere decir esto? La primera es, hay que tener un concepto de lo que es la innovación para nosotros. Y esto para mí es mucho más relevante de lo que ustedes creen. Es decir, para ustedes, ¿qué es la innovación? ¿Qué vamos a entender por innovación en nuestra organización, en nuestra área de innovación? Yo les puedo dar nuestra definición de innovación. Nuestra definición de innovación es crear valor evidente de forma que el usuario o el cliente esté dispuesto a adoptarlo. Esa es nuestra definición de innovación. Y si la descomponemos, vamos a encontrar el término de valor. Es decir, hay que crear valor y ahí hay todo un elemento del ciclo de valor y cómo nos podemos ir más allá de solamente la definición de valor, sino todo un tema de ciclo de valor, pero lo tienes que crear. La segunda es tiene que ser evidente. Si no lo veo, no hay innovación. Y hay muchísima gente que, acuérdense que nuestro principal enemigo en la innovación es el paso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Oye, es que aquí está y vamos a hacer y paso. Gracias. ¿Quiénes de ustedes tienen Facebook? ¿Quiénes tienen Twitter? ¿Quiénes tienen Snapchat? ¿Quiénes ahora tienen TikTok? Y se van a dar cuenta cómo en algún momento se empezaron a subir a este tren de las redes sociales. Y llegó un momento en el cual, a lo mejor por edad o por otra cosa, dijeron paso. Y ya no se subieron a más redes. Dicen que es por edad y no es cierto, pues tiene que ver con ciertas afinidades pero al final lo que hicimos fue decirle paso a las redes. Y no es que no sean innovadoras, ni que no tengan valor, sino que sencillamente ese valor no es evidente para nosotros y por lo tanto no estamos dispuestos a adoptarlo. Así nos presentaron el Windows 8, por ejemplo, y la gente dijo paso. A mí me parecía una plataforma extraordinaria, pero pues a la gente no le gustó y pues paso. Pero hay gente que tiene otro tipo de definiciones o otro tipo de conceptos de innovación, que se van a elementos más tecnológicos o elementos diferenciadores o elementos de cambio.
Y en nosotros nos vamos a un elemento de valor evidente. Si no lo ves y no es evidente para ti, pues no es innovación. ¿Por qué? Porque no lo vas a adoptar. Y si no se adopta, no hay implementación exitosa. Y si no hay implementación exitosa, no es innovación. Es un buen desarrollo tecnológico, comercial o del tipo que quieran, ¿no? Incluso de modelo de negocio, ¿no? Que eso es lo que pasa, por ejemplo, con muchas innovaciones que se quieren hacer que modifican el modelo de negocio en los corporativos. Y acuérdense que los corporativos tienen que tener siempre cuidada la vaca de ordeña. Esa no se puede descuidar. Entonces, si tu innovación obliga a que cambies el modelo de la vaca de ordeña, no va a pasar. A menos de que hagas un spin-off y eso, pero la innovación no puede cambiar la vaca de ordeña. Ahí es donde entraríamos en un concepto equivocado en el contexto particular que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el valor que tú presentas nunca va a ser suficiente para arriesgar la vaca de ordeña. Pues si de esto vivimos. Entonces, si tú me pides que yo arriesgue esto, no hay valor. Y no es que el proyecto no tenga valor, sino que lo que me estás pidiendo. De hecho, hay un libro muy bonito de Michael Schrage, que, ahorita te digo cómo se llama. Michael Schrage es profesor en Sloan, en MIT. Y él habla de un concepto que se llama the ask, la pregunta. Y eso ahora que hemos estado en muchos temas de innovación social y de temas de política pública, innovación gubernamental y cosas de ese tipo, ahí se vuelve muy relevante. Cuando tú sacas esta innovación social, ¿qué le estás pidiendo a la comunidad? O sea, ¿qué es lo que le pides? ¿Cuál es esa pregunta de ask? Entonces, si tú le estás pidiendo que aprenda, que se vuelva tecnólogo, que se vuelva mecánico de la instalación, pues todo eso que le pides no es aceptable. Y entonces no te está diciendo que el sistema de bombeo sustentable no sea importante, sino sencillamente lo que me pides no es factible para mí. Y entonces lo que digo es paso. Por eso este tema de valor evidente y que esté dispuesto a cambiar. Si no estoy dispuesto a cambiar, no va a haber implementación, no lo voy a poder adoptar. Entonces, ese es nuestro concepto de innovación. Y eso pues, nos ha permitido desarrollar pues, un montón de proyectos, además de las partes del contexto y de una serie de cosas que hemos platicado, pero que nos ha permitido poder tener elementos y atributos importantes para poder desarrollar exitosamente iniciativas de innovación, ¿no? Pero si este concepto no lo tienen claro y no se comunica al resto de la organización, pues cada quien va a entender cualquier cosa y cada quien va a tener atributos particulares para sus proyectos y para sus condiciones y cada quien va a pensar que lo está haciendo bien cuando en realidad bajo el criterio general pues no está alineado y por lo tanto no lo está haciendo bien. Y luego, bueno, si son corporativos, pues saldrán muy mal en las evaluaciones que se hacen, ¿no? Si eres pyme, pues como nunca evalúas nada, pues nomás vas a ver cómo todo se va al abismo, ¿no? En ese sentido. Bueno, la segunda parte es la cultura de innovación. Es decir, sin importar si somos una empresa pequeña o grande, sí hay que promover este tema de la cultura. Es decir, que sea algo, como decía Ricardo hace un momento, estos elementos de poder implementar y que la gente lo pudo resolver y que tuvo los elementos y el tiempo para poder buscar este tema de las soluciones y de los cambios y se vuelve un tema relevante, ¿no? Y eso nos va a definir la cultura que tenemos nosotros para innovar. Si vamos a tener una cultura del manazo y de cada que alguien mueve algo le vamos a pegar un zape, pues no es una buena cultura de innovación, pero a lo mejor esa es nuestra cultura. La cultura ahí va a estar. No sé si me voy a entender, es un poco como el posicionamiento. Pues tú puedes trabajar en ello, que de eso es de lo que se trata, pero el posicionamiento ahí va a estar. La gente te va a identificar como el barato y malo, o como el caro y malo, o sea, vas a tener esa parte ahí. Igual aquí va a haber una cultura. Tu cultura puede ser muy mala, de todo se frena, cada que hago algo me regañan, y ahí va a estar. O una cultura de aquí no les importa, o una cultura o sea, sin importar, hoy en día ustedes tienen ya una cultura de la innovación. Y otra vez hablando de ese contexto, pues habría que analizarla y ver cómo podemos empezar a gestionar estos elementos de cambio. Y ahí también, bueno, nosotros hemos estudiado mucho los elementos de calidad para innovación y cómo han fomentado la cultura de la calidad y la cultura de la innovación, pues podemos tener ahí ciertos aprendizajes de cómo fueron promoviendo esto y fuimos volviendo
organizaciones de alta calidad, ¿no? Ahora el reto es convertirlo en organizaciones de una alta innovación, ¿no? En ese sentido, porque sí pudimos hacer la transición a la calidad de manera muy exitosa. Hoy tenemos una calidad muy grande y esa cultura ya se vive en muchas empresas. Creo que es momento de ir migrando a la otra, ¿no? Pero es esa idea, ¿no? La cultura ahí va a estar. Y hoy tenemos mucho una cultura del manazo, ¿no? Que nadie se mueva, que el que se mueve lo regañamos. Yo hace muchos años salí de una organización por hacer cosas. Pero bueno, ese es otro tema. La otra es que además hay que tener una estrategia de innovación. Y esto es un poco innovar para qué. Y ese es un tema también muy relevante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sobre, o sea, cuál es la expectativa y sobre qué tiene que contribuir la innovación. Porque si no, podemos hacer las cosas incorrectas de manera correcta. Es decir, y ese es un grave error, ¿no? Es decir, ejecutamos proyectos extraordinarios que no van a ir a ningún lado, porque están fuera de la estrategia. Es decir, ejecutar el proyecto de manera correcta nos lleva al siguiente punto, que es la metodología de innovación, que era un poco lo que hablábamos, de tener esta parte de procesos, herramientas, el talento. Pero además necesitas la estrategia para innovar. Si no, no vas a contribuir. Normalmente en una empresa grande la estrategia de innovación está alineada con la estrategia corporativa y va contribuyendo de manera directa en esos indicadores de diferentes maneras, ¿no? Y ahí es donde, por eso también pues, podemos trabajar con diferentes metodologías por la forma en la que se va a desarrollar los perfiles o el portafolio de proyectos, ¿no? Pero sí es importante tener esta parte de la estrategia. Si somos una empresa pequeña, pues a lo mejor la estrategia es lanzar un par de productos al año, nuevos, ¿no? O incursionar en un nuevo mercado cada 3 años. Entonces, ¿cómo la innovación va a contribuir a esa estrategia, ¿no? Al desdoblamiento a través de mercados con productos similares o al lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Aquí se lanzan una familia cada 3 años y 2 productos cada año, ¿no? En las diferentes familias. Entonces, esa es la estrategia de innovación. Entonces, ya vamos contribuyendo sobre esos elementos. Lo de la metodología ya lo tocamos ampliamente hace un momento. Y la otra es la administración. O sea, estas cosas se tienen que gestionar. La innovación no se administra sola, no porque sea interesante. Que lo mismo pasa con las ventas, ¿no? Mucha gente, pues solo sale a vender, o todavía peor, no solo le compran, y no tiene pues un proceso comercial y no tiene una administración correcta ni las herramientas, muchas cosas, y pues al no tener un proceso repetitivo y sistemático de ventas, pues sus ventas son muy aleatorias. Pues lo mismo pasa aquí en la innovación. Esto no, y además en innovación es todavía más crítico porque esto puede tender al caos de manera más fácil, ¿no? También luego hay corporativos que sobreregulan mucho esto, pero pues bueno, eso es parte de cómo cada quien pues va decidiendo trabajar, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es échenle una pensada de cómo están trabajando ustedes estos elementos, cuál es el concepto que tienen, cómo está su cultura para innovar, cuál es la estrategia que tienen para la innovación, cómo se alinea con la estrategia de negocio inclusive, con qué procesos, herramientas, equipos, gente trabajan y cómo están gestionando esto para que no se les vaya de las manos. De hecho, muchas de las metodologías tratan de establecer elementos para la administración. Y acuérdense que las herramientas no son la metodología y tampoco la administración, ¿no? O sea, poner un buzón de la innovación, pues no te hace innovador. Es una herramienta. ¿En qué contribuye? ¿Cómo lo vas identificando, ¿no? Entonces, para nosotros es una parte relevante y tiene que ver con esta parte de construir el futuro, que ese también es otro elemento que no me quiero meter mucho con esto, pero hay que mantener, ¿no? El futuro lo tiene uno que empezar a construir. Y es esa frase, ¿no? Que el futuro se puede predecir, sí, y solamente hay una manera de predecirlo y es creándolo. Y es una frase que eventualmente tiene mucho de estos elementos, ¿no? De cómo vamos metiéndonos a establecer estos elementos de riesgo y de valor y de construcción de este cambio que nos va a permitir ir hacia
mejores estadios, ¿no? Por eso lo de la estrategia es importante, porque lo podemos hacer muy bien, con mucho valor y con muchos elementos, vamos a decir, innovadores, o que se perciben como innovadores y que en realidad te van a llevar al abismo. Tristemente, yo sí he visto quebrar gente que hace las cosas equivocadas de manera correcta, en muchos aspectos, desde empresas que se digitalizaron, pero con el modelo equivocado, y en lugar de quebrar en 3 años, quebraron en 1 año, porque se fueron al abismo más rápido. Pues es que lo estabas haciendo mal. Entonces, quieres ser bueno para vender un producto con el que pierdes, y de repente hay gente que de veras no calcula bien los costos, y tiene ahí ciertos elementos en donde, pues cuando se dan cuenta, pues vendieron más rápido lo que perdían dinero y de veras se fueron al pozo más rápido, en ese sentido, ¿no? Y aquí un tema o una crítica es que la mayor parte de la gente piensa que para innovar hay que hacer estas cosas. Hay que hacer estudios, ideas, opiniones. Y la respuesta es no. Y no porque esté mal, sino porque este enfoque, vamos a decir, muy lineal, lo que hace es pelear las guerras del pasado. Es decir, cuando los mercados estaban condicionados, por ejemplo, pues era lavar a mano o tener lavadora. Pues claro, tú hacías un proceso muy lineal, sacabas tus lavadoras y funcionaba bien. Hoy que hay cientos de lavadoras en el mercado, este tipo de cosas ya no son tan funcionales. Y ahí es donde hablo de mercados condicionados para la innovación, ¿no? Aquí la idea es más bien hablar de visiones. ¿Qué es lo que tiene que ser eso que va a construir el cambio? Esto es a lo mejor muy Steve Jobs, ¿no? Que odiaba los estudios de mercado y eso de irle a preguntar a la gente. Tú tienes que presentarle a la gente lo que ellos no saben que quieren. Un poco esa visión, ¿no? Y en realidad es eso, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienes alrededor de esto? Y sobre ello pensar en soluciones con elementos de creatividad fundada, traduciendo lo subjetivo y lo objetivo, que es esa parte de la empatía. Porque no, acuérdense que los elementos son de aceptación y la mayor parte de los elementos de aceptación no son duros, están en esta parte empática, ¿no? En esta parte de por qué sí. O sea, ¿qué es lo que hace? Y en casi todos los casos de innovación que puedan analizar, van a empezar a ver esa parte de la traducción de lo subjetivo y lo objetivo. Por ejemplo, en los casos de IDEO está del maletín de un equipo médico que era portátil y que las enfermeras no querían cargar por el hospital. Y aunque estaba el equipo portátil, las enfermeras lo rechazaban y mejor sacaban al paciente con la camilla y lo llevaban al equipo físico. Y era un fracaso absoluto, ¿no? Y la forma de hacer que eso funcionara fue poniéndolo en el maletín más fino de los doctores, en ese maletín que representaba prestigio médico, hablando de generar aceptación, ¿no? Y eso fue lo que le dio valor al equipo y fue lo que hizo que las enfermeras decidieran sacar el equipo y hasta se paseaban con orgullo por los pasillos del hospital. Ese es un caso de IDEO, está documentado ahí en alguno de sus libros, y esa es esa parte de la empatía. Y lo podemos ver en muchos elementos. Y al final hay que construir sinergias, ¿no? Entonces, empezar a cambiar esta aproximación de los ingredientes iniciales, de tener una visión clara, de pensar en soluciones, de tener elementos para esa creatividad fundada, que es importante, porque luego tenemos creatividad infundada, que también es muy mexicana, ¿no? En donde aportamos, donde no se construye valor. Y sacamos un montón de ideas donde no se construye valor. De hecho, metodológicamente, en Design Thinking le llaman define, nosotros en innovación holística le llamamos los principios base, es decir, tienes que ser muy creativo en aquello que contribuye al valor. ¿Qué es eso que contribuye al valor? ¿Qué es eso que va a permitir que esto sea un éxito? Incluidos los elementos subjetivos, ¿no? En ese sentido. De hecho, si siguen, por ejemplo, la metodología del job to be done, se darán cuenta que hay trabajos funcionales y que hay trabajos emocionales, y que de los trabajos emocionales hay trabajos emocionales sociales y trabajos emocionales personales. Y en la medida, y la solución tiene que contribuir no solamente a los elementos funcionales, sino también a los emocionales, tanto personales como sociales.
Entonces, ¿cuánto vale el cocodrilo en tu camisa? ¿A qué contribuye el cocodrilo? Y ese es un tema interesante, pero lo que decíamos del modelo de negocio, ¿no? ¿A qué contribuye un cambio de modelo de negocio en tu empresa? ¿Cuáles son los riesgos que eso implica? Si no, decíamos, no es parte del contexto, pero en realidad es parte también de estos elementos de la traducción. Entonces, pues sí, funcionalmente se ve muy bien, pero pues hay muchas cosas que pues nos dan miedo y es absolutamente legítimo y pues uno dice paso. Y el último punto tiene que ver con sinergias, ¿no? Hacer cosas que valgan la pena hoy solo es prácticamente imposible. Y eso se los puedo decir abiertamente, ¿no? Yo me consideraba un ingeniero muy hábil y de todo lo que se me ocurrió a mí solo, nunca pasé la Segunda Guerra Mundial. Es decir, mis ideas locas paseando por el bosque, desvelos, pachangas y borracheras y todos mis diseños iba a ser la búsqueda de patentes. Y lo más que llegué fue como al 34, ¿no? Más o menos, a 1934, en diseño mecánico. Pero trabajando con modelo, en equipos, hicimos un montón de cosas, hasta patentes llegamos a obtener en Alemania, ¿no? Patentes mexicanas. Y se crean cosas, vamos a decir, muy interesantes, ¿no? Con elementos que te permiten ir contribuyendo alrededor de estos elementos. Y por supuesto hubo desarrollos extraordinarios que no acabaron en ningún lado. Sí. Esta patente que les decía de un montón de diseños, al final la automotriz decidió no implementarla. Por otras razones, ahí luego les cuento la historia larga, ¿no? Y ahí es Claro. donde entra uno en este tema de pasar de una innovación reduccionista a una más integral. Le llamamos holística porque ese es el modelo que le pusieron en Alemania. Aquí suena como a medicina natural y herbolaria, pero no, en realidad vean el término holístico como un término de integralidad, ¿no? Y normalmente la innovación reduccionista nos lleva a elementos conducidos por la tecnología, el mercado o eventualmente la política pública, ¿no? Buscando una participación de mercado, beneficio, imagen, siempre con un foco en la perspectiva económica o ecológica o social, buscando construir productos o servicios con una racionalidad que represente algo para la empresa o más que para el cliente muchas veces, y está desarrollado normalmente por disciplinas o por instituciones. Esto lo hace, incluso cuando trabajábamos con esta gran automotriz, era muy interesante porque nosotros trabajábamos para la división de frenos, no para la división de innovación. La división de innovación estaba en otro edificio en el cual no dejaban entrar ni a las de las otras divisiones, porque ese sí era el futuro. Entonces, la percepción de innovación de esta automotriz era la verdadera innovación se hace acá. Todo lo demás, aunque hagan enormes desarrollos tecnológicos, proyectos y un resto de innovaciones, pues se consideraban un poco como la perrada. Y literal, dentro de la planta en Alemania, los coches circulaban tapados y no podías entrar a esos edificios. Era una cosa muy particular. Y era una visión de este tipo. Y la idea es que esta innovación reduccionista hay que empezarla a cambiar si genuinamente queremos contribuir, ¿no? La idea es empezar, como decíamos, trabajar con visiones. ¿Qué es lo que tiene que ser ese futuro deseable? ¿Qué es eso que va a transformar nuestra empresa, nuestra comunidad, a nuestro cliente? ¿Cómo le construimos este valor agregado integral, holístico, desde todas las perspectivas, desde estas que decíamos funcionales, emocionales? ¿Cómo vamos a hacer que sea comprensiblemente sostenible? ¿Cómo vamos a, ay, aquí ya me perdí, cómo vamos a apostarle al sistema y no a un producto o servicio? Porque otra vez, cuando hablamos de valor agregado holístico, tenemos que empezar a pensar en el sistema. Entonces, ¿cómo esto, el resultado es un nuevo sistema, más efectivo? Cómo la racionalidad no es lo que representa para nosotros, sino la relevancia que esto puede tener y cómo está desarrollado a través de sinergias. Y eventualmente esto nos va a llevar, o este elemento de empezar a construir esta concepción de la innovación. Nosotros le decíamos nuestra definición, ¿no? Pero en realidad el concepto puede ir más amplio. Y este es el concepto con el que trabajamos con innovación holística. Cómo construye unos sistemas a través de una visión que determina valor agregado integral, que es sostenible. Es decir, que no es un fogonazo
y que pues funciona una vez y luego no, porque otra vez si no, el valor no es evidente. Y si no es evidente, se te va a colapsar. Lo vas a lanzar, le vas a meter el hombro, pero solo va a funcionar mientras el hombro esté metido. No es sostenible. Y eso es porque no hay relevancia y no hay sinergia en muchos de los elementos. Entonces, metodológicamente, y ya con esto creo que ya andamos fuera de tiempo, por ahí me pareció la encuesta. Así es. Me voy a los procesos rápido. Este es el proceso de innovación, de la innovación holística. Hay fases que se van trabajando y hay una serie de herramientas. Entonces, ustedes los esquemas de innovación los van a ver así. Entonces, la fase es el impulso y hay ciertos elementos que se pueden empezar a hacer para el impulso, la promoción, personalidades, experimentación y cuestiones de ese tipo, ¿no? Y al final, pues van a tener este tipo de paquetes de procesos y herramientas, ¿no? Cómo inicias, cómo determinas la visión destino, cómo elaboras un sistema para el que te dé contexto a la innovación, cómo reflexionas sobre el análisis sistémico de la visión destino, cómo elaboras los principios de trabajo y las funciones núcleo que decíamos hace un momento para desarrollar. Entonces buscas la creatividad en torno a las funciones núcleo y los principios de trabajo que construyen la visión destino basados en el sistema que tienes planteado a transformar, aunque el sistema sea solamente un casco, pero el casco como sistema en el contexto que tiene, ¿qué es lo que hace que ese casco de bicicleta sí se use, se compre, sea más efectivo? ¿Qué es lo que va a hacer que funcione? Y te vas a encontrar esos atributos que no solamente son la protección, sino vas a encontrar elementos de sudor, de flujo de aire, de cómo voy a tener un casco con el que sudo menos, pero que también me protege y que también, si no entiende uno claramente esas funciones clave, la parte creativa puede ser increíblemente ambigua, ¿no? Y al final hay que integrar todos esos pedazos en soluciones holísticas que se van a empezar a implementar. Y para eso hay herramientas, ¿no? Este es el modelo, la innovación holística de nuestro queridísimo Fossi Moritz, pero hay muchos, ¿no? Este StageGate, que era lo que decíamos en el entorno, van a encontrar el ciclo del PDMA. El PDMA estaba muy activo en México hace unos años, últimamente ya no he visto, no los he seguido, fui parte de la asociación por un tiempo. Ellos tienen un modelo muy sencillito de descubre, desarrolla, entrega, 3 pasitos nada más, y un paquete de herramientas, ¿no? De hecho, tienen un handbook completo. Si no se quieren echar el handbook completo, se pueden echar la versión for Dummies, que lo hicieron Robin Carroll y Vivi Nielsen. Robin Carroll fue la directora de desarrollo de productos en DuPont, entonces no es un libro, aunque es por Dummies, la verdad es que está bien hecho. Tuvimos la suerte de traer a Robin Carroll y a Vivi Nielsen a México hace algunos años. Este fue un proyecto que corrimos nosotros con el Comecit, por ejemplo, hace unos años. Y un tema aquí interesante es la secuencia. Por ejemplo, en este proceso, primero integrábamos equipos y luego identificábamos los retos y oportunidades para definir el campo de innovación y luego la selección de retos en un proceso. La empresa grande normalmente trabaja al revés, a diferencia de la pyme. Primero se pone a identificar los retos, selecciona los campos. El campo de innovación es un concepto que mucha gente no trabaja y que es muy relevante. ¿De qué tamaño va a ser la cancha en la que vas a jugar? Si no tienes mucha condición o eres una organización muy pequeña, vamos a decir un equipo o un juego, niños de 6 años, y los mandas a jugar a la cancha grande, pues van a dar pena. Y no es porque sean malos, es porque pues agarraste una cancha muy grande. Y al revés, si tienes a unos lagartones de 16 años y los pones a jugar en la sala, pues van a ser un desastre. Entonces, el campo de innovación es un tema muy relevante. Hablando de cómo vamos a generar incidencia. En los corporativos, primero se empieza con los retos y se seleccionan. Y basado en los retos y en el portafolio que se tiene que construir para impactar en la estrategia de negocio, se arman los equipos. En la pyme no tenemos ese lujo ni esos recursos de escoger y luego armar los equipos, porque no vamos a tener suficiente gente para armar 5 equipos. Y muy posiblemente esa gente no tenga la capacidad para resolver esos retos, o no tengamos los recursos para traer expertos para resolver esos retos. Y entonces, esa aproximación, la idea es que mejor primero integremos los equipos y que esos equipos escojan los campos y los retos
que ellos creen que sí van a poder resolver con las herramientas que tienen para implementarlos. Y luego ya te vas a tu proceso de desarrollo más convencional, ¿no? Pero un poco quería mostrar esta parte porque sí nos permite empezar a entender que la secuencia de actividades tiene un impacto y que las herramientas que tienes para integrar equipos, para identificar retos, se vuelven clave en las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya le paro por aquí porque creo que andaba ya muy colgado. Yo tengo... Un poquito. Oye, por ahí les pusimos nuestra encuesta de salida, si nos ayudan contestándola. Les agradezco mucho que nos hayan dado estos minutos adicionales. Toño, pues interesantísimo. El esquema de los modelos, digo, a mí me ha gustado mucho siempre la forma en la que estructuras y comunicas estos modelos. Nos pregunta Dulce, prácticamente, pues con esta pregunta creo que estaríamos terminando. Sí, el primer cuadro que hiciste, ¿no? El ciclo, que si era parte de algún libro o quién era la metodología, ¿de quién era la metodología Eso es parte del modelo de innovación holística de Mori. No estaba citado allá abajo, pero sí, efectivamente. Ya. Con Mori es un tema muy interesante porque nosotros conocimos a Fossi cuando él ya había desarrollado la parte de innovación holística. Y luego tuvimos la suerte de empezar a trabajar, que no quiere publicar el libro, pero ahí fue donde fuimos mucho más proactivos en la parte del desarrollo de redes de innovación. Que de hecho inicialmente la plática la íbamos a cargar de los esquemas colaborativos. Y de cómo vas construyendo estas redes para atacar campos más grandes. Porque el problema es que muchos de los retos que tenemos, no vamos a tener impacto si el campo que escogemos es muy pequeño. Y también he visto que en muchas de las iniciativas de innovación, la apuesta es a campos pequeños, con el supuesto de que ahí es donde lo vamos a hacer bien. Pero en realidad no hay incidencia, aunque se haga bien, y eso no retroalimenta los ciclos de innovación. Y eso, pues al final se considera fracaso en la implementación, ¿no? O sea, genuinamente no hay innovación porque la gente, pues no lo acaba asimilando, ¿no? Se queda pues parcial al tamaño del problema, ¿no? O del reto o de aquello que queríamos lograr. Te faltaron 4 cosas, ¿no? O 5 cosas. Y ahí es donde había que hacer o más equipos o establecer estos elementos, ¿no? Correcto. Muy bien, Toño, pues ahora sí que te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este café de innovación. Creo que el material que compartiste está como para echarnos un curso tranquilamente de 4, 6 u 8 horas, no sé, porque hay mucho material. Creo que nos quedamos con un muy buen marco de entendimiento del modelo de innovación, del proceso y bueno, pues de todo lo que nos compartiste. Y pues otra vez, Toño, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, invitado por supuesto que para algún otro café con algún otro tema relacionado. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este café de innovación. Nos vemos el próximo mes, último miércoles de cada mes, de 5 a 6 de la tarde, nuestros café de innovación. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, Sergio. Gabriel, gracias, hasta luego. Pablo, muchas gracias por acompañarnos, hasta luego. Carmen, Dulce, muchas gracias. Sebastián, Miguel, Guillermo, hasta luego. Hasta luego, Ricardo, gracias. A tus órdenes, Guillermo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Miguel Ángel. Hasta Muchas luego, gracias. Para Gracias, inscribirme Dulce. al siguiente, ¿es igual por liga? ¿Lo suben o cómo me enteraría? Te mandamos la información, pero configuramos los eventos para que al inscribirte a uno te van a seguir llegando las invitaciones para todos los demás. Ah, muchísimas gracias. ¿Sale? Excelente mes, muchas gracias. Gracias, Dulce, que estés muy bien. Toño. Gracias, Ricardo. Perdón por lo atropellado, pero pues quedó más café. A la otra hacemos algo más estructurado, si quieres. No, pues es un café, es el formato. Es café, ¿no? Sí. Es un poquito así informal, nos pasamos, pero bien, Yair, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable. No tiene problemas con su micrófono, pero por acá es quien siempre nos apoya con todos los temas aquí de la lo que logística manejamos. Y la conexión. Qué bueno. Pero bueno, pues muchas gracias, Ricardo, y pues aquí siempre a la orden. Al contrario, Toño, que estés muy bien, un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego, bye.